A continuación pasamos al debate agrupado de la comparecencia a petición del Gobierno, también a petición del Grupo Podemos, pero al solicitarlo el Gobierno pues ya arrastra al resto de grupos, a fin de informar sobre decretos por los que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de secundaria obligatoria y de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Antes de darle la palabra al señor Maillo, le doy la bienvenida. Creo que es la primera comisión que lo vemos y nos alegramos porque usted honra con su presencia esta comisión y le damos, seguro me hago eco del sentir de la misma para darle sinceramente la bienvenida. Tiene la palabra, le decía, tiene la palabra la consejera antes que usted. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señorías. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos encantados de que hoy nos acompañe el señor Maillo porque siempre aporta ideas de gran interés en el campo de la educación. Bueno, pues comparezco a petición propia precisamente para informarles de dos importantes decretos por los que se establece el currículum de enseñanza de ESO y bachillerato y que el pasado día 14 de junio fueron aprobados por el Consejo de Gobierno. Decretos necesarios para adaptar la normativa autonómica a la LOMCE. Me propongo informarles sobre las principales novedades y características que la definen como decretos acordes a un sistema educativo moderno, inclusivo, de calidad y que valora al profesorado como pilar de la actividad educativa. Permítanme que en primer lugar haga un poco de historia. A finales del 2014, en plenas Navidades y sin consenso, como ha sido habitual en la pasada legislatura, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aprobó el Real Decreto de Secundaria y Bachillerato que exigía a las comunidades autónomas implantar la LOMCE en las enseñanzas del curso 2015-2016. Esto suponía tener que diseñar y tramitar el desarrollo normativo autonómico, que además era obligatorio, puesto que tenemos competencias compartidas para el establecimiento de los planes de estudio, en solo 7 meses. Una tarea realmente complicada si tenemos en cuenta los plazos de una tramitación normativa ordinaria, el compromiso de participación y consenso que habíamos adquirido en Andalucía con la comunidad educativa y la sociedad, y el hecho de que había que establecer 116 desarrollos curriculares correspondientes a más de 15 áreas que, como ustedes tendrán en cuenta, era una tarea descomunal. Además, la norma estatal está cargada en sí misma de contradicciones y deficiencias que aspirábamos a solucionar, al menos en nuestra comunidad autónoma, utilizando, evidentemente, la parte que nos corresponde. ¿Qué hicimos entonces? Pues intensificamos la actividad normativa en torno a nuestros borradores de decreto, impulsamos la participación del sector en el diseño y tomamos una gran decisión: establecer un año de transición, como antes habíamos hecho en primaria con éxito, a través de unas instrucciones de funcionamiento que permitieran proteger jurídicamente al alumnado, validez de las titulaciones, obtención de becas, facilitar y orientar el normal funcionamiento de los centros y la administración educativa, proteger la estabilidad de la plantilla docente, evitando que saliesen del sistema más de 6.400 profesores especialistas de áreas que además considerábamos indispensables, y ganar tiempo para desarrollar un currículum que de verdad garantizase el cumplimiento de los principios del sistema educativo andaluz. Los hechos demuestran que esta fue una buena decisión, teniendo en cuenta que el curso 2015-2016 ha transcurrido con toda normalidad. Desde aquí quiero agradecer a los equipos de los centros educativos su magnífica colaboración para que esto haya sido posible. Y como les decía, llega junio del 2016 y el pasado 14 se aprueban unos decretos autonómicos a la altura de la educación que merecen los andaluces y las andaluzas, de calidad, inclusiva y con el objetivo final de favorecer el éxito educativo. Normas autonómicas muy participativas, porque han sido elaboradas teniendo en cuenta las aportaciones de todo tipo de sectores de la comunidad educativa, y ello va a permitir que los centros adaptar su oferta y los proyectos educativos a la nueva ley, y que además tengan vocación de continuidad, gracias al consenso alcanzado.
que el próximo curso, como ya ha pasado en primaria, todos los niveles de ESO y bachillerato se rijan por normativa LOMCE, que el alumnado y las familias conozcan sus planes de estudios para poder tomar la mejor decisión a la hora de diseñar su itinerario educativo, y también que se puedan elaborar los materiales curriculares y los recursos didácticos. Quiero señalarles que los decretos fueron publicados en el BOJA ayer, que las órdenes están en desarrollo, pero que además todos estos contenidos estaban disponibles ya en la web de junio para poder hacer accesible la información relativa para comenzar la preparación del próximo curso. De la misma manera que estarán las instrucciones correspondientes al desarrollo de las órdenes que están en su fase final de preparación. Señorías, no quiero finalizar sin destacarles algunos aspectos relevantes que nos diferencian desde la legalidad de la normativa estatal. En primer lugar, aunque el Ministerio ha optado por un único texto que engloba estas dos enseñanzas, en Andalucía hemos elaborado dos decretos diferentes con sus propios objetivos y características. El motivo es que la educación secundaria es enseñanza obligatoria y el bachillerato, como saben, es posobligatoria, y aunque hay elementos transversales entre ambos, desde Andalucía considerábamos más eficiente su tratamiento individualizado. 2. Mientras la norma estatal plantea solo objetivos de etapa, no de materia, reduciendo estos a una mera enumeración de contenidos y criterios de evaluación, en Andalucía hemos optado por incorporar objetivos expresados en términos de capacidades, acorde con la metodología de trabajo por competencias y con orientaciones de la Unión Europea. Así se incide en los nuevos enfoques de aprendizaje y en la incorporación de planteamientos metodológicos innovadores que a su vez implican cambios en la evaluación del alumnado y en la organización y la cultura escolar. 3. En lo relativo a los centros, nuestra normativa evita cerrarles por completo la oferta educativa como pretende la LOMCE o el Real Decreto, con lo que se brinda la autonomía de los centros y se les permite tomar iniciativas curriculares acordes a sus necesidades particulares de los diferentes entornos socioeconómicos con diferentes comportamientos. 4. Respecto al currículum educativo, en Andalucía hemos apostado por el desarrollo integral armónico del alumnado en una sociedad democrática tolerante, corrigiendo el hecho de que materias que considerábamos fundamentales pudiesen quedarse fuera del recorrido educativo de un alumno o alumna. Así, por ejemplo, el currículum de ESO en nuestra comunidad autónoma garantiza la educación artística y tecnológica de todo el alumnado en esta etapa, así como el proceso en todos los cursos de una segunda lengua extranjera. También se mantiene en tercero la materia de libre configuración, educación para la ciudadanía y los derechos humanos, con objeto de dar una visión plural de los valores sociales y cívicos. Los planes de estudio de esta etapa aseguran asimismo que se siga manteniendo el bilingüismo y el plurilingüismo como iniciativa curricular en la que la comunidad autónoma es pionera y referente para el resto del Estado. Por otro lado, para garantizar la atención a la diversidad, organizamos también en Andalucía programas de mejora y aprendizaje del rendimiento en sustitución de lo de diversidad curricular, de forma que el alumnado de los cursos primero y cuarto de ESO podrán acceder a programas de refuerzo de las materias troncales. En cuanto al bachillerato, el currículum de estas enseñanzas favorece la especialización del alumnado en función de sus intereses formativos, así como proporciona formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permiten incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. En Andalucía, quiero destacar que vamos a mantener las dos vías del bachillerato de arte, ahora denominadas itinerarios, permitiendo asimismo la configuración por parte de los centros docentes, en el marco de su autonomía, de otros itinerarios distintos dentro de otras dos modalidades, ciencias y humanidades y ciencias sociales, para ajustarse a las necesidades de especialización académica del alumnado al que atienden. Además, se crea una materia alternativa, la religión, educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que prepara al alumnado para la ciudadanía activa y que se mantienen también, las materias de segunda lengua extranjera de primero de bachillerato y de historia de la filosofía de segundo, ambas para las tres modalidades existentes.
Este diseño de la etapa también permite, como decía antes, el bilingüismo y el plurilingüismo en Andalucía, así como la doble titulación español-francés y simultanear los estudios en los conservatorios profesionales de música y danza. Antes de finalizar, señoría, quiero señalar que ambos decretos apuestan por reforzar el modelo inclusivo en educación que defiende nuestra comunidad autónoma y garantizar la continuidad de las plantillas de los centros con una estructura de asignaturas y cargas horarias muy estudiadas para obtener el equilibrio de una formación integral. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Maillo. Muchas gracias, presidente. Y estoy encantado de volver otra vez a hablar de algo que nos apasiona a los integrantes de esta comisión, como es la educación. Y estoy encantado personalmente de poder volver otra vez a la comisión, porque me lo permite el cuerpo. Y le agradezco mucho los mensajes de aliento de todos estos miembros de la Comisión de Educación, que créanme que también formo parte de la cura. Muchas gracias, sinceras. Como un tema que me apasiona y nos apasiona a todos, yo sí le quiero comentar, señora consejera, que el objeto de esta comparecencia es sobre dos decretos de importancia capital en el desarrollo del sistema educativo andaluz. Y quiero empezar con una reflexión que ya le hice en el Pleno y que a mí me parece que, junto con la desburocratización, que va a ser la gota malaya permanente que hora de la piedra en esta legislatura, creo que valdría la pena ya una legislatura si cumplimos estructuralmente una desburocratización del sistema educativo. La otra va a ser esa constante de retraso en las publicaciones de las normativas, que no viene de ahora, es casi un retraso estructural. Y quiero advertir en mi primera parte de la intervención al respecto, porque en una suerte de efecto multiplicador en la gestión de los centros, y hablamos de un sistema educativo que usted sabe, siempre valoramos en unas dimensiones tremendas, de 2.100.000 alumnos y alumnas, de más de 115.000 profesores, de 7.000 centros educativos. Los retrasos de la cúspide generan un deterioro en el servicio público. Y es evidente que no es presentable que se presenten unos decretos el 28 de junio, que se publiquen, que se haya estado trabajando en la planificación de plantillas con respecto al curso 2016-2017 sobre borradores, y que aún, o para más INRI, junto a los decretos, que eso sí se ha hecho en otras ocasiones, se hayan publicado las órdenes que los desarrollen. Porque, en el fondo, el decreto establece un marco de concreción muy limitado, que sirve para el desarrollo posterior de normativa en el ámbito parlamentario, en el ámbito de gobierno, pero que la concreción y ejecución de los centros, que ahora, en el caso de los institutos de educación secundaria, en los centros concertados que imparten eso y bachillerato, lo tendrán que hacer en julio, deben hacerlo con mayor certeza. Y para eso las órdenes tienen que estar publicadas ya también, acompañadas a los decretos. No es imposible convocar órdenes al día siguiente de los decretos, al contrario, se ha hecho en otras ocasiones. Porque las órdenes de concreción, sobre todo de diseños curriculares, son fundamentales para que no se empiece el curso escolar 2016-2017 sin haberse hecho las programaciones. Ahí hay un elemento que hay que corregir con carácter estructural, por tanto no va a ser fácil, lo reconozco, no es fácil, pero creo que tiene que estar entre las prioridades de esta Consejería de Educación, y yo le planteo que junto con la desburocratización se haga un análisis que permita un objetivo que facilitará muy mucho de manera estructural el funcionamiento del sistema educativo andaluz, y es la capacidad que tengamos de engrasar las publicaciones de normativa con suficiente previsión para que la concreción en los centros docentes sea una concreción rigurosa, que dé certidumbre y que dé transparencia, porque las familias a principio del curso escolar deberán saber cuáles son las programaciones de las materias que se imparten de la asignatura, y no las van a tener, es imposible. Y por tanto tenemos ahí una pata que cogea en el sistema educativo de carácter estructural, sobre la que le debo advertir, porque no es de recibo que se publiquen decretos a final del año, que ahora se hagan en julio las órdenes que lo regulen, que no se empiece por los equipos docentes a elaborar los diseños curriculares hasta septiembre, y que por tanto cuando se inicie el curso, que es cuando tiene que estar cerrado la proyección y la certeza respecto a la evaluación concreta en los centros, los diseños curriculares adaptados, como usted ha dicho, a la realidad de los centros y al proyecto de centro, se hayan hecho. Imprevisión. 2. No comparto
la premisa que usted ha establecido de que los decretos planteen la vigencia de un modelo inclusivo. Pero no porque le falte a usted voluntad política de hacerla, que según me ha reconocido la tiene, sino porque nosotros desde Izquierda Unida impugnamos que la LOMCE sea un modelo educativo inclusivo. Y por tanto, de una ley cuya aspiración nuestra y sigue vigente es la de derogarla cuanto antes, porque hubo un compromiso al día siguiente de la aprobación única del Partido Popular de que si había combinación aritmética suficiente, todos los grupos parlamentarios de la anterior legislatura se comprometían a derogarla. Por tanto, les reto a que ustedes, desde el partido que le apoya en el Gobierno, se pronuncien al respecto. Lo que no cabe es decir que en Andalucía existe la cuadratura del círculo. No. Partimos de una ley profundamente excluyente, segregadora, que inicia una hoja de ruta de privatización de un derecho sagrado, si existe algo sagrado en democracia, que es la educación y la inclusión social, porque así tendremos el modelo educativo, así tendremos el modelo social. Y que, por tanto, no podemos decir que la ley es injusta, es excluyente, es segregadora, pero nuestros decretos son maravillosos. No. Desde una resignación competencial, claro. Tenemos las competencias que tenemos, pero no establezcamos una expectativa que no se van a generar, señora consejera. Porque entramos en los decretos condicionados por una normativa básica de los reales decretos y de la LOMCE que ha desmontado los programas de atención a la diversidad. La ambición de un programa de atención a la diversidad, que yo le comento desde mi experiencia docente, que nosotros, gracias a los programas de atención a la diversidad, conseguíamos, nosotros, no solo los docentes de mi centro, sino de todo el sistema educativo, que no fueran irreversibles los itinerarios, sino que gente que se incorporaba al programa de atención a la diversidad en tercero de ESO y en cuarto, lo desarrollaban con tal satisfacción que después se incorporaban muchos de ellos a bachilleratos. Y otros han hecho licenciaturas y grados. Este programa de atención a la diversidad es mucho menos ambicioso, ambiguo y tiene una determinación que a mí me parece desastrosa, que es asumir el modelo alemán de gimnasio de las escuelas profesionales que establece la LOMCE en tercero de ESO. Mire usted, en tercero de ESO, no a usted se lo digo más bien a los del Partido Popular. En tercero de ESO, la conformación de la personalidad de un alumno o de una alumna no puede ser irreversible en la configuración de su futuro laboral y formativo. No puede ser. Es una barbaridad. Y claro, los decretos que se acotan a esa ley no pueden ser inclusivos. Usted puede decirme, mire usted, hemos frenado determinadas tendencias. Pues mire, en el decreto de primaria se lo reconozco, en el de secundaria no. Es muy ambiguo. A mí me hubiera gustado la misma firmeza que en el de primaria con respecto a las pruebas de reválida, porque se aborda el concepto de evaluación individualizada, que a mí me gustaría que usted concretara en la segunda intervención de respuesta. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es esa? ¿Qué moza es esa? Que diría Schopenhauer, ¿no? Es decir, ¿qué es una evaluación individualizada? Cuando se habla de una calificación, por tanto, necesitamos la misma claridad que con respecto a primaria y que habíamos abordado en el debate del Pleno. Y, por último, le quería plantear una cosa. A nosotros nos preocupa que, mientras se están haciendo estas órdenes curriculares, que, por cierto, se podría haber hecho otro diseño, en fin, vamos a esperar a las órdenes, pero yo le apelo a que no se obsesionen tanto con lo de la actividad empresarial y emprendedora. Eso es con un grado de maduración que yo a los niños de primero de ESO y a la niña de primero de ESO, no sé por qué se ofrece ese tipo de... Sí, voy terminando. Digo, como ejemplo de una cuadratura de círculo, porque en el ámbito de la educación secundaria obligatoria, que es obligatoria, yo creo que lo que hay que desarrollar es el máximo de destrezas mínimas comunes. Ya se desarrollan destrezas específicas en el ámbito de las etapas postobligatorias, tanto en bachillerato como en ciclo formativo de formación profesional. Y por último, mientras se están desarrollando estos currículos, tienen repercusión en el cupo de profesorado, como lo tienen en lo de maestros. Y a eso le tengo que impugnar el discurso que usted hacía con respecto al bilingüismo. Ustedes están haciendo recortes en el programa bilingüe, ya termino, sobre una orden que no se ha publicado. Y ahora mismo está vigente la orden de 2011, que créame que la conozco bien, y están estableciendo recortes porque han reducido las horas de coordinación del coordinador bilingüe y las horas de los maestros y maestras y profesorado de secundaria que imparten en lengua extranjera una asignatura. Lo que no se puede hacer es decir que somos programa estrella, pionero y referente en el resto de la comunidad y que cuando se incorporó cientos de profesores y profesoras que han hecho un sobreesfuerzo en la formación de lengua extranjera,
a las que se les facilitó para ello para el desarrollo de materiales en lengua extranjera de horas lectivas para que pudieran desarrollar su trabajo. Ahora de pronto, cuando ya se ha consolidado el proyecto bilingüe, ahora se recortan y se endurecen las condiciones y se dificulta en un obstáculo muy significativo para el programa bilingüe. Y yo le quiero preguntar, ¿cuántos maestros y cuántos profesores y profesoras se han reducido de cupo porque se han eliminado las reducciones de las coordinaciones bilingües y de los profesores que imparten materia en inglés, en francés o en alemán? Y que les va a dificultar mucho más el desarrollo de su trabajo. Y eso ha tenido una repercusión en personal. Yo le apunto lo que me han llegado fuentes de Señor Maillo, no me quiera recuperar todo el tiempo. 800 cupos de maestros. Confírmeme si esa reducción se ha producido o no. En todo caso, ¿cuál es la reducción de cupos? Porque entonces no estamos hablando de la apuesta por un sistema educativo no ya inclusivo, sino ni siquiera digno de ser tenido en cuenta en los retos de la sociedad andaluza del siglo XXI. Muchas gracias y disculpe mi extensión. Gracias, señor Maillo. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Escrivá. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, en Ciudadanos, como ya hemos recalcado en numerosas ocasiones, no estamos a favor de la LOMCE, pero hasta llegar a un pacto nacional por la educación es la ley que está en vigor y, por tanto, de obligado cumplimiento. Aunque en lo que está en nuestra mano puede contar con nuestro grupo para intentar mejorarla. Lo que nos preocupa es la incertidumbre generada a los directores, docentes, familias y alumnos con respecto a los cambios que supone la aplicación del decreto aquí tratado. Un decreto que, como ya se ha dicho, llega tarde. El decreto del que cuelga es de ya hace 1 año y medio. Y llegamos tarde a las órdenes, llegamos tarde al decreto, llegamos tarde a las instrucciones. Y entonces esto genera mucha incertidumbre. Y espero que se vayan resolviendo lo más rápido posible. Ciudadanos defiende la igualdad de derechos en toda España, entendiendo que esto es compatible con una amplia libertad autonómica y libertad de los centros. De hecho, consideramos que la actual ley permite poco margen de maniobra en este sentido en la ESO. Una flexibilidad cada vez más necesaria para atender a la diversidad de talentos que tienen nuestros niños. Por ello, nos interesa saber que, aparte de las 6 asignaturas reflejadas en este decreto dentro del bloque de libre configuración autonómica de la primera etapa de la ESO, ¿qué otras asignaturas dentro de este bloque va a establecer la consejería? Y, por favor, ¿cuándo va a salir la orden correspondiente que lo refleje? Porque es que estamos esperando las órdenes como agua de mayo. Ya llega tarde este decreto, a ver si no llega tan tarde las órdenes. El decreto de la ESO presenta esta y otras incertidumbres que nos gustaría que nos aclarase, señora consejera, si es posible ahora y si no, cuanto antes. Como, por ejemplo, con la evaluación final de cuarto, nos gustaría saber si esta consejería tiene previsto cursos de preparación para la repetición de dicha prueba, como antes ocurría en las pruebas para pasar del ciclo de grado medio a superior. Aquí hay una desigualdad. Hay niños que pueden aprobar lo que son las asignaturas de cuarto, pero como no aprueben la evaluación final, se tienen que examinar por su cuenta. Los niños con medios económicos irán a la academia y nos interesa saber, los niños que no tengan medios económicos, si esta consejería va a poner un refuerzo en los institutos, como ya ocurría de grado medio a grado superior. Sobre las medidas de atención a la diversidad nos parecen esenciales para frenar el fracaso escolar, pero para que sean efectivas se necesita más docente, más personal, en especial en la opción de desdoblar grupos. Por ello, le pregunto si piensa esta consejería prever el aumento de personal docente necesario para estas medidas. Otra duda que nos surge con respecto a la ESO son los niños que en tercero de ESO ya tienen que elegir entre unas matemáticas y otras. En el decreto se les permite cambiar de opción, lo cual nos alegra porque, como ya se ha dicho, un niño de esta edad pues no tiene muy claro todavía cuál es su objetivo final. Pero claro, que puedan cambiar está bien, pero si ese cambio no va acompañado de una medida para que se le facilite, porque claro, si el nivel es muy diferente o las competencias son muy diferentes, este niño va a tener un problema en ese cambio y nos gustaría saber si se le va a ayudar de alguna manera. Bueno, ya por tema de tiempo me voy a pasar al decreto de bachillerato. Nos gustaría conocer también varios aspectos, como por ejemplo los detalles de la evaluación final.
dónde se realizará, quién la evaluará. Es que hay muchos temas, muchas dudas y que tienen tanto los alumnos como los profesores como los padres de cómo va a ser esta evaluación. Es que ya los tienen que preparar para esta evaluación y no saben cómo. Otro problema es que la segunda lengua extranjera en bachiller es obligatoria. Pero claro, es que hay niños que la han cursado en la ESO y otros que no la han cursado en la ESO. Que va a haber 2 niveles, también nos gustaría aclarar si se va a haber 2 niveles. Entendemos que sería necesario. Otra duda que nos viene y que viene a cuenta de esta transición es que en las anteriores instrucciones la asignatura TIC no fue de oferta obligatoria en los centros. O sea, muchos centros en primero de bachiller no ofertaron la TIC. Y sin embargo, este año la TIC es obligatoria en los 2 niveles. Entonces nos gustaría también conocer, y esto no es una duda nuestra, sino que nos la han trasladado los profesores, si niños que el año pasado no hicieron TIC 1 en bachiller, si pueden hacer TIC 2 en bachiller, porque claro, es que hay tantas incertidumbres y esta es otra más. Ahora, otro problema más son los cambios de modalidad. La LOE regulaba los cambios de modalidad de primero a segundo de bachiller. Un niño, por ejemplo, que elige sociales y ahora quiere elegir en segundo ciencias, pues estaba regulado. Estos cambios de modalidad vemos que sigue sin regular y nos gustaría saber cómo va a hacerse y cuándo se va a regular. Y por último, también con referente a las pruebas de evaluación final, tanto de cuarto como de bachiller, estamos muy interesados en saber cómo se va a evaluar la asignatura TIC. Anteriormente la TIC no iba a la selectividad, pero entonces, ¿cómo se va a evaluar una asignatura TIC? Teóricamente, con el ordenador, o sea, por escrito, porque claro, el modo de impartir esta asignatura dependerá mucho de cómo va a ser esta evaluación final y por eso es tan necesario que los profesores la conozcan. Como ya usted ha dicho que para usted es muy importante la autonomía y la libertad de los centros, lo que pasa es que con las instrucciones que han sacado vemos que están obligando dar una oferta obligatoria. O sea, por ejemplo, lo que acabo de decir, antes la TIC no era de oferta obligatoria y ahora sí. Pensamos que si realmente creen en la autonomía de los centros, no deben imponer ninguna asignatura de oferta obligatoria. Deben dejar esa capacidad de maniobra en cada centro para adaptarlo mejor a su tipo de alumnado y que sea directamente, no el centro, sino el alumnado el que tenga pues la última palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Escrivá. Por el Grupo Podemos tiene la palabra la señora Benítez. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, efectivamente este debate de un tema tan importante como es la ordenación de las enseñanzas en la etapa de educación secundaria obligatoria y bachillerato, pues se ve ensombrecido un poco por las noticias que corren por los centros educativos desde ayer de recortes en las plantillas, en infantil y en primaria, recortes en los apoyos. Me gustaría que me lo aclarara después. Desde diferentes fuentes, desde los equipos directivos, le está llegando la noticia de que va a haber para el próximo curso recortes en las plantillas y lo que también va a suponer desplazamientos de aquellas personas que tienen una plaza definitiva, ¿no? Me gustaría que me lo aclarara porque es bastante importante. También para abordar el tema que aquí nos ocupa, desde luego, porque el disponer de recursos y de profesionales hace más posible poder abordar pues todas esas grandes intenciones que se recogen en el preámbulo de los decretos. Centrándonos en la parte organizativa, tampoco nos ha dado mucho tiempo a estudiarlo profundamente. Se publicaron ayer los decretos, aunque teníamos los proyectos de decreto. Tenemos que concluir, a modo de conclusión general, que la organización de las enseñanzas respeta la esencia de la LOMCE. Los decretos respetan sus postulados mercantilistas, ultraconservadores y neoliberales, así de claro. Pero ustedes han sido mucho más originales, porque nos han regalado con este desarrollo normativo una buena dosis de improvisación y falta de planificación, como siempre. La improvisación de siempre.
Han llegado tarde y los equipos directivos en los centros están al borde del colapso por la dificultad de organizar optativas, cupos, etcétera, etcétera. Como decía el compañero Antonio Maillo, pues el tema de la burocratización excesiva. Mantienen la religión en el bachillerato, una etapa que no es obligatoria, como usted bien ha dicho, y mantienen la religión en el bachillerato de oferta obligatoria en todos los centros, algo que la LOMCE ni siquiera exige. O sea, ustedes van mucho más allá. Es que esto es asombroso. Es decir, que para no echar profesores de religión a la calle, pues somos más papistas que el Papa. Pero claro, no tenemos ese mismo miramiento y esa misma sensibilidad a la hora de mantener a nuestro profesorado en la pública. Ahí no hay ley, ponemos a la ley como excusa, pero no la ley divina, claro. Avalan y respaldan con estos decretos, pues, las reválidas totalmente las reválidas. Entonces, no podemos tener un buen concepto de lo que está explicado aquí. Y estamos repitiendo la misma historia que en primaria, no solo porque el desarrollo normativo viene tarde y mal, sino por el punto de partida de sus planteamientos, que lo ha dicho, y que es erróneo, y que nos va a llevar nuevamente al fracaso. Usted lo ha dicho aquí. Usted considera un éxito que en primaria el curso transcurriera con absoluta normalidad en este año de transición. No creo que eso pueda considerarse ningún éxito, dada la normalidad en la que nos hayamos instalado, señora consejera, dada la normalidad en la que nos hayamos instalado. Por aquí la parte organizativa, si nos centramos en el preámbulo, que de alguna manera sienta las bases o la ideología o la filosofía que se esconde detrás, un poco, pues vemos claramente que está diseñado, que está redactado para ofrecer titulares grandilocuentes a prensa y muy engañosos, más que para alumbrar una salida o sentar las bases que frenen los efectos perniciosos de tan vergonzante ley, ¿no? ¿De qué inclusión, de qué participación democrática y de qué autonomía de los centros me habla usted, de verdad? ¿Y de qué protección de la estabilidad del profesorado? Eso me lo tiene que explicar, pero bien. Veamos algunos párrafos, ¿vale?, del preámbulo. Andalucía construye un modelo educativo inclusivo basado en los principios de equidad, igualdad, convivencia democrática, orientado hacia la formación integral del alumno, su dimensión individual y social. Esto es demagogia desde nuestro punto de vista. Este Gobierno no ha sido capaz de hacer realidad la inclusión ni con la LOE, ni con la LEA, ni con ninguna ley. Lo va a hacer ahora en un marco de segregación y elitismo, señora consejera. Lo va a hacer en este marco. Complicado, verá, que yo sé que es difícil, pero este decreto no lo consigue. El principio de inclusión aquí y todo lo que llevamos en años de políticas educativas, pues se queda atrapado en esas 9 letras, ¿no? En esas 9 letras se queda atrapado y de ahí no salimos. Por otro lado, cuando asumen el lenguaje neoliberal en educación, hablando del aprendizaje por competencias, pues creemos que este modelo tecnocrático de la educación atrofia el desarrollo de la inteligencia si esto no se aborda, el tema de aprendizaje por competencia no se aborda de una manera mucho más compleja y conectando la educación del alumno y de la alumna con su entorno de una manera más humanista y de una manera teniendo en cuenta más las necesidades y la realidad que estamos sufriendo, ¿no? Pasamos a otros de los grandes titulares que recoge el preámbulo del borrador. La orientación educativa y la acción tutorial toman una especial relevancia en el currículum. Me llevo una sorpresa. ¿Van a cumplir, por fin, la PNL que se aprobó aquí sobre orientación educativa, dotando a los centros de más orientadores, incorporando progresivamente orientadores a los centros de infantil y primaria? ¿Tenemos recursos dispuestos para ello? Porque si no, esto es más de lo mismo, papel mojado. Si no tenemos recursos, si no tenemos orientadores en primaria, no cumplimos el tema de detección precoz de las dificultades y nos llegan alumnados, ¿eh? ¿Cómo piensa contribuir, por ejemplo, a esa personalización de la enseñanza? Si hay alumnado, y se lo digo, que hace poco me enteré de un caso, hay alumnado que llega a sexto de primaria y pasa a la ESO sin ser con dificultades tremendas, con un nivel de competencia curricular de tercero de primaria, sin ser evaluado por falta de orientadores. ¿Cómo pensamos contribuir a esa individualización si cada día los centros cuentan con menos recursos para atender al alumnado que más lo necesita? Si se
si aún nos faltan los 4.502, si está rulando por ahí esa información de que van a recortar en infantil y primaria los cupos de apoyo. ¿Cómo pensamos hacer realidad esto de la personalización e individualización de la enseñanza? No lo sé. El papel, lo que sí es cierto es que el papel todo lo aguanta, señora consejera, todo. Seguimos. Señora Benítez, siga pero Concluyo. poquito porque... Sí. Los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa. Para esto hace falta muchos recursos, incido en la misma idea. Hacen falta muchos recursos. Y a ese respecto no hay voluntad política. Y no solo recursos. Me llamó la atención uno de los subtítulos de una noticia sobre este asunto, una entrevista. El decreto blinda la autonomía de los centros. ¿Qué es eso de la autonomía? El otro día en un debate, el representante de su partido político decía, a la pregunta, voy concluyendo, a la pregunta de religión sí o no en los centros educativos, decía que religión no en los centros educativos públicos, pero que bueno, en los centros concertados que ellos decidían, porque tenían autonomía. Y yo digo, bueno, ¿qué es autonomía? En un centro concertado cuya gestión depende de una fundación religiosa o una empresa privada. ¿Qué concepto tienen ustedes de economía? De verdad, ¿qué concepto? ¿Cómo evita, qué autonomía existe cuando la LOMCE abre una maquiavélica puerta a la elección a dedo digital de los equipos directivos? ¿Qué autonomía hablamos? ¿De qué autonomía hablamos? ¿Me lo explica? ¿O se puede tener autonomía sin recursos propios? ¿Puede un centro organizarse en función de sus necesidades? Si no cuenta con los recursos que te lo permite, si hay en los centros está el personal justito, Señora si Benítez, es que no se pueden hacer agrupamientos le ruego vaya no se terminando. puede hacer nada, ni agrupamientos flexibles, ni desdoble, porque no hay profesorado. ¿De qué autonomía me habla? De verdad, seamos realistas, ¿de qué autonomía? No existe autonomía, porque no tenemos recursos, porque no contamos con los recursos que tenemos que... Y aquí lo dejo, después continúo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Después voy a cortar el tiempo que se han pasado ustedes, porque están siendo bastante indisciplinados en el cumplimiento de los tiempos que de esta presidencia se pide. Me hace mi compañera y una señal como diciendo yo sí, es verdad, mi compañera sí, y la señora consejera también. Bueno, gracias señora Benítez. Tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Carazo. Muchas gracias, señor presidente. Consejera, de nuevo en sede parlamentaria le tenemos que decir que el Gobierno andaluz y su consejería han mantenido una actitud irresponsable absolutamente con la aplicación de la LOMCE en Andalucía. Se lo tenemos que volver a decir esta mañana. Y no es de recibo, se lo hemos dicho todos, consejera. Los andaluces no merecemos un gobierno tan irresponsable. No merecemos un gobierno que prefiere mantener su estrategia de confrontación permanente contra el Gobierno de España y contra la LOMCE antes de dar cumplimiento a la normativa y publicar a tiempo los decretos para planificar el curso que viene e implantar la norma de forma adecuada en secundaria y en bachillerato en esta ocasión. Fíjense, son ustedes los responsables absolutos de generar incertidumbre, de generar caos. Ustedes lo negaron en primaria, lo vuelven a hacer, de generar también inseguridad jurídica a las familias, al alumnado y a los centros educativos. Y se lo han dicho diferentes asociaciones y se lo han dicho diferentes sindicatos educativos. No solo se lo dice el Partido Popular, que también, porque lo venimos diciendo desgraciadamente desde que se empezó a implantar la LOMCE en esta comunidad autónoma. Lo hicieron en primaria, se lo vuelvo a repetir, ya se lo dijimos y lo denunciamos entonces, como lo denunciaron parte del profesorado y gran parte de los sindicatos educativos. Con la excusa de no gustarles la LOMCE, pues ustedes también, con esa excusa de no me da tiempo, pues no planificaron la aplicación de la LOMCE en primaria a tiempo y dificultaron ese inicio de curso, consejera. Plantearon instrucciones chapuceras, después aclaraciones de instrucciones, planificaron con tal de obstaculizar un enorme desconcierto en los centros educativos que desconocían el marco andaluz unos días antes de comenzar el curso, consejera, y esto es imperdonable. Instrucciones incompletas, plagadas de errores, publicadas a salto de mata, cada una modificando lo anterior, corrigiendo aspectos de la anterior instrucción, y todo ello a solo 3 meses de dar comienzo el curso. Reaccionaron, le repito, los sindicatos, los centros y las familias, consejera. Se lo dije entonces y también hoy. Ustedes lanzaron además un peligroso mensaje.
No me gusta una ley y la incumplo. Eso no se puede decir, ni se puede retrasar la aplicación de una ley con un calendario de aplicación como corresponde. Las leyes están para cumplirlas y no se puede retrasar su aplicación, consejera. Es que se lo tengo que volver a decir esta mañana, porque me parece imperdonable por parte de un gobierno serio como el que presume, consejera, y lo ha vuelto a hacer con secundario y con bachillerato. No es de recibo el caos en el que ha asumido el inicio de curso del año que viene. Lo ha vuelto a hacer. Las dificultades han sido enormes. Publica usted ayer el decreto y va a comenzar la matriculación el día 1. ¿Esto le parece serio, consejera? ¿A usted le parece de recibo que las familias y su alumnado, los equipos directivos, los orientadores, no conocieran las asignaturas optativas, no conocieran las opciones de las que disponían los centros para poder ofertar a las familias? ¿A usted esto le parece serio, consejera? Que tuvieran que guiarse por borradores que, como les conocen, ni se fiaban pensando que iban a transformarlos absolutamente, como hicieron con las instrucciones y las aclaraciones de las instrucciones en primaria, porque les conocen y conocen todas sus chapuzas, consejera. Esto no es de recibo. Y yo se lo tengo que volver a decir esta mañana. Han sumido de nuevo en el caos la planificación del curso que va a comenzar, impidiendo una adecuada planificación y generando incertidumbre, inquietud e inseguridad jurídica. No merecemos los andaluces un gobierno así, consejera. No lo merecemos. No lo merecemos. Y no han aprendido la lección, consejera. No han aprendido la lección. Su estrategia de confrontación por confrontación contra la LOMCE de nada les ha servido, consejera. Han perdido las elecciones en Andalucía, consejera. A ver si aprenden algo y cambian de actitud, porque les llevamos pidiendo cambio de actitud desde hace mucho tiempo. No pueden utilizar como rehenes de su estrategia de confrontación por confrontación a toda la comunidad educativa, consejera, porque están aburridos y hastiados. El profesorado, las familias y el alumnado. No es de recibo que días antes de comenzar la matriculación desconocieran el Real Decreto, no se hubiera publicado en Boja y aún hoy no hayan ustedes desarrollado las órdenes que son absolutamente necesarias para conocer también los horarios. Mire, consejera, su retraso es inexplicable en este caso. 18 meses en el que usted lleva conociendo las programaciones marco del Gobierno de España, del Ministerio de Educación, consejera. 18 meses para aprobar este decreto, consejera. No es de recibo. ¿A qué esperaban? ¿Esperaban el resultado de las elecciones, consejera, en diciembre? ¿La repetición de las elecciones no lo esperaban y les ha faltado de nuevo tiempo? 18 meses conociendo la programación del Estado. 18 meses, consejera. Esto es absolutamente irresponsable. Irresponsable por su parte, consejera. Y no es de recibo. ¿Y por qué aún no han aprobado las órdenes para desarrollar el decreto, consejera? ¿A qué más tenemos que esperar? ¿Nos puede adelantar hoy cuándo va a ser aprobado esas órdenes, consejera? Mire, tiene que cambiar de actitud. Tiene que cambiar de actitud. Ahora las urnas han hablado, los andaluces han hablado. De nada les ha servido esta estrategia de confrontación. Solo para cansar. Usted va hoy de moderada y de consenso. Usted hoy me dice que es que quiere buscar el consenso en materia educativa y que está encantada de que hablemos ahora de pacto educativo. Pues mire usted, esto no es un gobierno moderado. Y lo han pagado en las urnas. Porque los andaluces quieren un gobierno moderado. Un gobierno andaluz que cumpla la norma. Eso es un gobierno moderado. Un gobierno andaluz que llegue a tiempo. Eso es un gobierno moderado. Que planifique a tiempo. Ese es un gobierno moderado. Y no que acumule retrasos en la publicación de la norma y que acumule retrasos en la aplicación de la norma. Eso no es de un gobierno moderado ni de consenso, consejera. No venga a dar usted aquí ninguna lección esta mañana. No venga usted aquí a hablar de moderación y de consenso, porque además ha perdido usted la oportunidad de ser la primera, tal y como le indicó este grupo, de ser la primera en proponer al resto de grupos sentados hoy aquí en esta comisión un pacto educativo en Andalucía, tal y como le presentó Juanma Moreno, el presidente de mi grupo, a Susana Díaz el primer día.
Y ustedes han perdido ya ese salto. Termine, señora Tal y Carazo. como les dije, para dar ejemplo al resto de comunidades autónomas y también al Gobierno de España. Haber sido nosotros los primeros. Luego hoy no me venga de consenso, de moderación, porque, repito, esto no lo merecen los andaluces y esto no es ningún síntoma de un Gobierno moderado, el que se salta la norma, la incumple, la retrasa tarde, mal y nunca, y con decretos plagados de dificultades que añaden aún más problemas a los centros educativos, al alumnado, a las familias, que bastante tienen, consejero. Gracias, señora Carazo. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Ferrera. Sí, gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, desde el Grupo Parlamentario Socialista saludamos y agradecemos la iniciativa que hoy nos trae usted en esta comparecencia, la Comisión para explicar los decretos por lo que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y bachillerato en nuestra comunidad autónoma. Como usted bien conoce, señora consejera, con la entrada en vigor de la Orden 462/2016 de 31 de marzo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que regula el procedimiento de incorporación del alumnado a un curso de educación secundaria obligatoria o de bachillerato al sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, y por lo cual se obliga a las comunidades autónomas a implementar esta nueva ley para su adaptación a la normativa al curso 2015-2016. Lo cual hace que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía tenga que adaptar sus propias competencias, así como las compartidas que se ven afectadas ante la entrada en vigor de esta reforma, de esta norma. Todo ello, señora consejera, produce una serie de desajustes importantes por la precipitación de la entrada en vigor de esta orden y produce desajustes sobre todo por tener que hacerlo de manera precipitada y en muy corto espacio de tiempo. Además, hacerlo sin el consenso necesario que requiere una ley y su desarrollo a través de esta orden con tanto calado. Hace falta consenso entre el Gobierno del Partido Popular y la comunidad educativa. Hace falta consenso entre el Estado y las comunidades autónomas de nuestro país, que en definitiva son las que tienen que desarrollar la ley en el territorio. Señora consejera, desde este grupo parlamentario somos conscientes de la ardua tarea que se viene llevando a cabo desde su consejería, trabajando muy duro para hacer posible que esa adaptación a la LOMCE se haga sin sobresalto, sin improvisación alguna, a pesar de no compartir esta ley. Pero como no puede ser de otra manera, la Consejería de Educación asume su responsabilidad de llevar a cabo esa implementación y para ello hace las modificaciones necesarias en la norma andaluza para dar cumplimiento a la LOMCE y a esta orden que desarrolla las materias que hoy nos ocupan. Señorías, a diferencia de cómo se hizo la tramitación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, por el Gobierno del Partido Popular, ley que fue aprobada, como tantas otras durante la pasada legislatura, por el rodillo de la mayoría absoluta que disfrutó el Gobierno del Partido Popular. Rodillo que también utilizó el Gobierno central para recortar en más de 5.000 millones de euros el sistema educativo de nuestro país. Y para que esta nueva etapa, ante la que esa mayoría absoluta del Partido Popular no va a tener, y va a tener que aprender a compartir espacios de los que antes disfrutaba en solitario. Por lo tanto, señoría, como decía, esta es una ley aprobada sin el debido consenso con la comunidad educativa ni con las comunidades autónomas. Por el contrario, desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para la adaptación de los decretos que hoy se presentan a la orden desarrollada LOMCE, la comunidad educativa de Andalucía y los agentes sociales sí han tenido la oportunidad y han participado en el contenido de los mismos. Decreto que, como usted muy bien dice, señora consejera, son acordes a un sistema educativo moderno, inclusivo, de calidad y que valora al profesorado como pilar de la actividad educativa y donde los centros van a seguir jugando un papel fundamental en su desarrollo.
Estos decretos vienen a incidir en la necesidad de adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar un pleno desarrollo individual, social y profesional, incidiendo también en los nuevos enfoques, en el aprendizaje y en la evaluación, que a su vez implica cambios en la organización y en la cultura escolar, así como la incorporación de planteamientos metodológicos innovadores. En los horarios de las asignaturas troncales, donde más del 50% de las horas han de ser horas lectivas. También se refuerza la orientación académica profesional del alumnado, que recibirán tutoría y orientación en el caso de ser necesario, aspectos que consideramos claves para minimizar el abandono del sistema educativo. Otra clave importante es la formación permanente del profesorado para adaptarse a las nuevas realidades formativas. Por todo ello, señora consejera, desde este grupo parlamentario estamos muy satisfechos con estos decretos que vienen a dar seguridad jurídica al alumnado y a minimizar los efectos más negativos de la LOMCE para nuestro sistema educativo. Algunas de las intervenciones de los portavoces de los grupos, una de los temas que más se han repetido por todos es lo de la tardanza de la puesta en marcha de este decreto. Yo no sé si 7 meses son muchos o no son muchos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el trabajo ha sido muchísimo y, desde luego, ha sido unos decretos que no se han querido hacer sin el consenso de la comunidad educativa, y todo eso pues también retrasa y lleva su tiempo. Señora Benítez, con respecto a que de alguna manera usted venía a decir que la Consejería de Educación que iba a respetar la LOMCE, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Y también quiero decirle de que cuando el Partido Socialista, con el acuerdo con Ciudadanos, se presentó y en fin, hizo ese intento por darle una solución desde la socialdemocracia a España, con un gobierno presidido por Pedro Sánchez, pues vosotros dijiste que no. Y entre los puntos que se llevaba era el tema de la derogación de la LOMCE. Y señora Carazo, la LOMCE ha generado y ha colapsado el futuro de la ciudadanía en Andalucía, en la reválida, en la ESO, el bachillerato, en la formación profesional o en la falta de presupuesto. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ferrera, y gracias por ajustarse al tiempo. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, presidente, señorías. Sí, efectivamente, Andalucía ha tenido que hacer lo que tiene que hacer, implantar la LOMCE, porque es de obligado cumplimiento. Hemos trabajado en elaborar la normativa autonómica minimizando, no vuelvo a decir que la maravilla, porque es muy difícil de algo desastroso hacer una maravilla. No se puede reconstruir lo que es difícil construible, y en este caso es la LOMCE. Pero, evidentemente, tenemos que cumplir la ley. ¿Y qué hemos pretendido? Precisamente buscar lo más próximo a esa formación integral del alumnado, a esa inclusión que queremos, el buscar la autonomía de los centros. Todo esto es algo que evidentemente creo en ello. Y por eso, primero hicimos unas instrucciones que fueron a primaria durante el curso 2014-2015. Se pusieron en marcha medidas para mantener transitoriamente los proyectos de centro, con los ajustes necesarios para garantizar la validez jurídica de los expedientes escolares, mantener la organización por ciclos, garantizar la formación integral del alumnado manteniendo la formación artística y musical o la asignatura de educación para la ciudadanía, proteger y regular el papel de los consejos escolares. O se puso en marcha la formación profesional básica como una medida de atención a la diversidad educativa, aunque no me guste. Eso se hizo, entre otras muchas cosas. Y para este curso, para el 2015-2016, también hemos querido garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica. Se ordenan instrucciones, se mantienen transitoriamente los proyectos educativos de centro, con lo que se hacen las adaptaciones necesarias para garantizar al alumnado la validez de su expediente. Por ejemplo, se garantizó que todos los centros ofreciesen matemáticas aplicadas y matemáticas académicas
en tercero, como establece la LONCE. Y no tenemos que leer lo que está ocurriendo con Cataluña, que hay que leer mucho para saber lo que ocurre cuando ocurre, y se va viendo por qué tenemos que ajustarnos y minimizar esos efectos, ¿no? Bien, para este curso tenemos decretos que se conocen porque además ha participado todo el mundo, y es curioso. Esta que lo es dijo aquí en esta misma sesión, en este mismo comisión, dije que iba a coger carretera y manta y me iba a ir por los centros de Andalucía. Y me he ido por todos los que he podido, desde escuelas rurales hasta todos los entornos habidos y por haber. Y por eso sé que los centros están tranquilos. Porque he hablado con ellos. ¿Por qué? Porque les hemos estado informando a los directores, a las asociaciones, a los inspectores, a todo el mundo está informado del proceso porque han participado en él. Y yo puedo decirles que hay tranquilidad y hay sosiego, y además lo que efectivamente yo creo en que tiene que haber proyectos de centro, porque cuando uno visita los diferentes centros puede haber cómo tiene que haber autonomía en esos centros para que adapten precisamente sus proyectos a las características socioculturales de los entornos. Y eso se lo digo yo porque lo he visto, y he visto al profesorado cómo trabaja, cómo lo hace, qué implicación tiene, cómo sabe hacia dónde tiene que ir y cómo tiene que ir. ¿Es verdad? Es maravilloso. A mí hay veces que me siento tan pequeña que no tengo ni fuerzas para decirles gracias. Porque es verdad que tenemos un profesorado magnífico, trabajando con un sentimiento de responsabilidad tremendo. Y es cierto también, señor Maillo, que los procesos administrativos yo no creí que eran siempre tan largos, y que de alguna manera me he comprometido a disminuir la burocracia en todo lo que pueda. Lo voy a hacer, es algo que quiero hacerlo. Y la otra parte, la normativa más grande, pondré todo el procedimiento, a ver cómo se puede hacer eso de disminuir los tiempos tan largos. Por eso nosotros actuamos con los tiempos reales del procedimiento y los tiempos que creíamos que podían ser buenos para ir informando una vez negociado el tipo de decreto. Igual que ahora, efectivamente, hay instrucciones que se van a dar. La mayor parte de los centros, las preguntas que usted me preguntaba, señora Escrivá, hay muchísimas que ya las tienen todas resueltas, porque van en las instrucciones. Van en las instrucciones que vamos a hacer, que salen hoy mismo, estarán puestas, que son resolución. Hoy o mañana están las instrucciones de las propias órdenes, que están. Pero es que las órdenes, yo es que estoy negra con el procedimiento porque es tan lento que también las órdenes tienen un procedimiento, están hechas. Le puedo decir que están hechas. Entonces, lo que nosotros, ¿qué podemos hacer? Instrucciones que favorezcan el desarrollo. Es lo que estamos haciendo. Y los centros están tranquilos precisamente porque están respaldados para atender todo este tipo de actuaciones. Y yo creo que estamos cumpliendo precisamente con lo que consideramos imprescindible. Ahora bien, le digo, sigo estando en contra de la LONCE, y por eso me da a mí mucho ánimo pensar en lo del pacto, que tampoco sabemos cómo se elaboran los pactos, ¿no? O sea, no sabemos que hay una estructura básica que es sobre la que se tiene que hacer el pacto para luego, en cada comunidad autónoma, hacer la segunda parte. Mire, probablemente porque me he molestado en hacerlo, o sea, en hacer un borrador y en tener un borrador escrito para cuando a mí me llame, si es que me llaman alguna vez, porque no nos han llamado para hablar de la reválida, no. Eso lo tengo que decir una y mil veces. Pedimos al Ministerio montones de veces que nos reuniese. Y como saben, el 13 viernes de mayo fue cuando nos reunieron, cuando estaban haciendo la reválida la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Entonces, cuando nos reunieron. Y nos dijeron que nos informaban de unos borradores de decretos, porque era lo único que nos iban a hacer, puesto que era la única obligación que tiene con la conferencia territorial. Decirnos, informarnos, y dijésemos lo que dijésemos. Informamos negativamente a aquellos borradores que todavía afortunadamente no han salido. Y por eso no le puedo explicar cómo van a ser esas reválidas a las que me seguiré oponiendo, como me he opuesto a la primera, a la de primaria. Me seguiré oponiendo.
y seguiré buscándole la forma jurídica más adecuada para que se adapten a nuestras características. Porque yo he hablado con los centros, y sé lo que me han dicho los centros, cómo me han hablado de esas nuevas reválidas, lo que supondría en algunos institutos el tener ese tipo de enseñanza. Pero es que no andamos por la calle, hacemos las leyes desde los despachos, y las leyes no se pueden hacer desde los despachos. Hay que ir a los sitios, a verlo y comprobarlo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Para el segundo turno que se va a dar voy a ser absolutamente riguroso en los 3 minutos. Así que ya se lo advierto que corten, o si no, pues me veré obligado a hacerlo yo, porque nos hemos pasado largamente en el tiempo establecido en la primera intervención. Así que tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida el señor Maillo. Me circunscribo a los 3 minutos, se lo aseguro. Primero, señora consejera, no ha contestado a los recortes educativos, de la implicación del impacto de la reducción del bilingüismo sobre una orden que no se ha publicado. O sea que ustedes, cuando, si quieren, sobre normas que no se han publicado en Boja, desarrollan actuaciones que afectan a los centros educativos. Entre otras cosas, que si ustedes quitan 6 horas de coordinación bilingüe, más horas de otras 6 de profesorado de área no lingüística que imparten en lengua extranjera, están quitando un cupo. Claro. Directamente. Y también puede quitar cupos sobrevenidos, es decir, que no sumen horas de un cupo, pero que por los restos previos también lo eliminen. Y queremos saber que se aclare usted aquí cuál es el impacto en términos de cupo de profesorado y maestros, porque nos parece muy grave. Eso es destrucción de empleo en un ámbito del que ustedes presumen mucho políticamente, como es de educación. Dice usted que están los centros tranquilos y con sosiego. En final de curso nunca están tranquilos y con sosiego, se lo garantizo, por experiencia propia. Hemos terminado los exámenes, tenemos que desarrollar y elaborar todas las memorias, los documentos de evaluación, los encuentros con las familias, la preparación del claustro del consejo escolar. Yo le invito a que se pase por algún claustro del consejo escolar y cuídese de los aduladores. Se lo digo desde una posición en la que yo he tenido experiencia de gobierno. Lo mejor que me ha pasado cuando dejamos el gobierno es que los pelotas desaparecieron. Y los pelotas van inherentes a la acción. Cuídese usted de los aduladores y escuche a los leales críticos, que lo hay mucho en el profesorado y en los maestros. Hay muchos leales críticos que apuestan por la educación pública y que hacen propuestas de mejora. Yo, a la señora Carazo, no me puedo evitar, una cosa. Me ha llamado la atención que no ha hablado del sistema educativo de Venezuela, que podría habernos ilustrado, ¿verdad? Pero no presuma mucho, que ustedes presentaron los reales decretos a finales de enero. Lo digo porque un decreto tiene una duración de 6 meses por los trámites prescriptivos. Ahora, otra cosa es que en la propia Junta de Andalucía las órdenes, si las tienen y están esperando a ser publicadas por Boja, oiga, haga un principio de transparencia y públicale próxima publicación de estas órdenes que le den certeza y certidumbre a los claustros y consejos escolares de los centros que van a tener lugar el próximo 30 de junio para que sepan a qué atenerse. Eso es una acción que determinaría un buen engrase del sistema educativo. Los decretos son lentos y no participados. No me diga usted que el decreto ha estado participado por la comunidad educativa. Sí se lo puedo aceptar en las órdenes, que evidentemente la naturaleza de los currículos la dan. Pero es evidente que necesitamos esa prontitud en cuanto a las órdenes. Y no me ha rectificado, usted me ha rectificado, yo ahí sí comparto que si, el discurso es, mírese, vamos a evitar estropicios de la LONCE, se lo acepto. Pero el portavoz del Partido Socialista impugna su propio discurso contra la LONCE, cuando dice que estos decretos son inclusivos, super guay, etcétera. Yo le planteo que si ustedes quieren derogar la LONCE, tenemos una oportunidad en el Congreso para derogarla, y la primera es que la presidenta de su gobierno no esté ya deseando que Rajoy sea presidente del gobierno. Gracias. Entonces la LONCE se mantendrá. Gracias, señor Maillo. Tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos la señora Escrivá. Gracias, señor presidente. Nos alegramos de que por fin las instrucciones se vayan a publicar esta semana, pero no nos ha contestado cuándo se van a publicar las órdenes, porque es que este decreto hace mucha referencia a se publicará en la referente orden. ¿Cuándo se van a publicar esas órdenes? Como, por ejemplo, la comentada de las asignaturas de diseño propio. Esperamos que en esas instrucciones se resuelvan las preguntas que he lanzado hoy aquí. Desde luego, si no es así, pues ya se la preguntaremos en la siguiente comisión. También, nos gustaría hacer un poco referencia a lo que usted ha dicho, que los sindicatos no están tan tranquilos.
con el tema, como ya se ha dicho, de la plantilla. Aquí hay una diferencia de asignatura, como por ejemplo antes estaba la cultura científica el año pasado, que desaparecen, y entonces nos preocupa también mucho qué va a pasar con ese profesorado. ¿Qué va a pasar con el profesorado? Porque claro, hay que adaptarlo a las nuevas asignaturas. ¿Qué se va a despedir? Porque claro, la flexibilidad es relativa y entonces nos preocupa mucho el tema del profesorado y sobre todo de cómo se va a encajar. Otra cosa que nos preocupa, que no ha dicho nada, son el tema de los libros. Señora consejera, ya antes de venir yo a este Parlamento, los libros de cuarto de ESO daban pena, por no decir otra cosa. Y eran de la LOE. Pero es que resulta que esos libros que ya tenían más de 6 años, antes de yo venir aquí, se siguen manteniendo. Y con una ley nueva y con unas necesidades nuevas. Entonces, señora consejera, ya sé que es muy caro. Ya sé que esta consejería hace un esfuerzo y es una de las comunidades que tiene la gratuidad de los libros de texto. Ya sé. Pero es que no se puede consentir que en cuarto de eso se sigan con los mismos libros. Es que yo me he dedicado a revisar esos libros a final de curso. Y ya hace 2 años daban pena. ¿Y qué pasaba? Claro que los niños que tenían recursos económicos decían, esto yo no lo quiero. Y se compraban libros. Y los pobrecitos que no podían comprarse libros, o las familias que no veían necesario, tenían que conformarse con unos libros en muy mal estado. Y a eso de los libros hay que añadir que es que esos libros no se adaptan a la nueva ley. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienen que hacer unos libros nuevos los profesores, que vamos a tener que hacer que los profesores realicen prácticamente como un libro, sobrecargarlos más de trabajo, señora consejera. Señora consejera, de libros nuevos. Y si no es posible este año, que como mínimo sea el año que viene. Y respecto a las alusiones que nos han hecho, nosotros ya hemos dicho que no estamos a favor de la LOMCE. Y claro que la queremos... Gracias, señora Escrivá. Termine inmediatamente, por favor. La queremos derogar, pero antes de derogarla tenemos que tener un pacto nacional por la educación, porque en 2 años no queremos 3 leyes diferentes. Muchas gracias. Gracias, señora Escrivá. Por el Grupo Podemos tiene la palabra la señora Benítez. Gracias, señor presidente. No ha contestado satisfactoriamente a ninguna de las dudas que le he planteado en mi intervención previa. Como siempre, es la tónica, ¿no? Me faltaba comentar una parte de ese preámbulo que me parece que guarda un mensaje muy, muy perverso y no quería terminar sin mencionarlo. El tema de la iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Me parece muy perverso, porque se compra el discurso neoliberal al PP de culpar al individuo de su propia situación y de que cuando está en la pobreza, en la miseria, pues de alguna manera es responsable, esa responsabilidad individual, se pone el dedo ahí encima. Si fracasas porque no te esfuerzas lo suficiente, no emprendes, no tienes iniciativa, como si las políticas que crean sufrimiento y miseria fueran de otro mundo y no nos afectaran, ¿no? Me parece muy perverso ahondar en esa vía de la iniciativa emprendedora y empresarial. No hay un 51,1% de niños y niñas en riesgo de exclusión social en Andalucía porque ese 51,1% de las familias no sean emprendedoras. O por poner un ejemplo, las tasas de fracaso escolar no es por responsabilidad del alumnado que sufre esa situación, sino de un sistema que nunca se ha diseñado para acoger la diversidad y para tratarla de una forma satisfactoria y adecuada, porque las políticas que se llevan a cabo se plantean y se diseñan sin pensar en el alumnado. Tengo la amarga sensación de que esta ley perversa y estos decretos no minimizan en absoluto sus efectos, contribuyen a ese ideal de triunfador, de esa sociedad líquida de la que hablaba Bauman, ¿no? Donde los triunfadores son personas ágiles, ligeras, volátiles, como el comercio y las finanzas, personas hedonistas y egoístas que ven la novedad como una buena noticia, la precariedad como un valor, la inestabilidad como un ímpetu y lo híbrido como una riqueza. No nos parece bien. Y eso no va en la línea de construir una sociedad democrática, ni más igualitaria, ni en la línea de nada de lo que dicen cuando se visten de socialistas. Nada. Y para ir concluyendo, recuerdo en una de las primeras comisiones que yo traje aquí una PNL sobre paralizar la LOMCE. Al concluir, una de las diputadas de su partido me dijo
que bueno, que había que esperar un poco a las elecciones, a ver si el PP no ganaba, tal y cual, y que como volviera a ganar el PP, pues sí que lo teníamos ya más complicado, y que tendríamos que tomar medidas mucho más serias, y eso implicaba más radicales también, porque no queríamos esta ley. Más seria implica también más radicales, no decir cumplimos esto porque la ley hay que cumplirla. Usted ha cumplido la ley para proteger jurídicamente al alumnado, pero se olvida de proteger la calidad de la enseñanza de ese alumnado. Nos olvidamos de proteger la calidad de la enseñanza, que es lo importante, la calidad de esa enseñanza que va a recibir el alumnado. Yo le propongo que abandone la senda de los recortes, que abandone la senda de la obediencia hipócrita, se lo digo en serio, y que nos sentemos con la comunidad educativa, con todos los sectores, con todas las organizaciones sindicales, con todos los partidos. Señora Benítez. Concluyo. Gracias, señora Benítez. Ha dejado a su compañera. Con todos los partidos. Gracias, señora Benítez. Una estrategia de oposición fuerte y firme. Gracias, señora Benítez. Tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Carazo. Muchas gracias, señor presidente. Consejera, sus explicaciones han sido insuficientes. Desde luego es que usted no puede justificar de ninguna manera este retraso, y usted lo sabe. No lo puede justificar, nunca se puede justificar el retraso para aprobar y para publicar en el BOJA el decreto de algo tan importante, que supone pues la planificación de un curso en la enseñanza de bachillerato y de la ESO. No puede hacerlo y no lo ha hecho con firmeza. Usted conocía su calendario de aplicación, como lo conocía, por cierto, también Canarias, que es la única comunidad autónoma, como Andalucía, de todo el territorio nacional, que antes de ayer no tenían publicados el Real Decreto en sus boletines oficiales. Solo 2 comunidades autónomas, fíjense, en esto no se compara con los demás. Siempre le gusta a usted compararse mucho, en esto no lo ha hecho. Mire, además es que conocía desde hace 18 meses las programaciones marco que le había propuesto el Ministerio también. Conocía el calendario de aplicación y también las programaciones marcos. Y le decía anteriormente que 18 meses que conocía y contenía esta información, y ahora pues aprueba el decreto marco a escasos días de empezar la matriculación en los centros. Y además, consejera, ustedes se han superado ya respecto a primaria, porque fíjense, ha tardado todo este tiempo de más y acumulando retraso para acabar copiando el Real Decreto publicado. Consejera, el 90% del contenido del Real Decreto. Mire usted, ni un monito de repetición tarda tanto, consejera, ni un monito de repetición. Tanto hablar de minimizar y tal, el análisis es que el 90% del contenido es exactamente igual que el Real Decreto. Luego ustedes ya se han superado en esta estrategia de confrontación, consejera, para acabar copiando al 90% del contenido del Real Decreto. Tanta espera, tanta incertidumbre, tanta duda, generar más caos en los centros educativos, a los profesionales, a los docentes, a los equipos directivos, a los orientadores, a las familias, a su alumnado. Tanto. ¿Merece la pena esta estrategia de confrontación por confrontación, consejera? ¿Merece la pena? Nunca merece la pena. Se va a perjudicar a la comunidad educativa en algo tan importante como es la planificación del curso escolar, consejera. Nunca puede merecer la pena. Mire usted, no lo ha respondido, se lo ha dicho otro grupo. ¿Cuándo va usted a sacar las órdenes que lo desarrollarán, consejera? ¿Cuánto vamos a tener que tardar más? ¿Cuánto van a tener que esperar los equipos directivos? Necesitamos que saquen ya ustedes esas órdenes. Consejera, se necesita conocer con exactitud el desarrollo del currículo y del horario de cada materia. Lo necesitan conocer los equipos directivos y las familias. Consejera, ¿vamos a acumular nuevos retrasos? Son múltiples las dudas que todavía existen en los centros educativos y que cuentan las familias. Y es muy irresponsable, se lo vuelvo a decir. El día 1 comienza la matriculación. Gracias, señora Carazo. Consejera, dese prisa, abandone la estrategia y termino. Gracias, señora Carazo. Por favor, cambien de actitud y no creen nuevos problemas. Gracias, señora Carazo. Tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Ferrera. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Maillo, señora Benítez, yo vuelvo un poco a lo mismo. Tuvimos la oportunidad de haber derogado la LOMCE, pero que después del resultado, de las elecciones generales últimas,
pues me temo que se aleja, que yo creo que hemos perdido, que llegamos tarde. Y señora Escrivá, dice usted que el 90% es copia del decreto. Perdón. Señora Carazo, decía usted de que el 90% es copia. Es que claro, es que lo tendrás que hacer conforme a la propia ley, conforme a la propia LONCE. Y la LONCE te da el margen de maniobra que te da. Y ese es el que yo entiendo, este grupo parlamentario entiende, que es el que se ha utilizado desde la propia consejería. Por tanto, señora consejera, yo para terminar, desde este grupo parlamentario, sumarme a los agradecimientos con los que usted empezaba su intervención y a los que hacía referencia a los equipos directivos de los centros educativos, al profesorado, felicitar a la comunidad educativa, al equipo técnico de la consejería y, cómo no, a usted como consejera y como responsable de política de este, bajo nuestro punto de vista, magnífico trabajo. Muchas gracias. Gracias, señor Ferrera. Para concluir el debate tiene la palabra la señora consejera. Bien, como veo, aparte de los decretos, que era mi comparecencia, yo creo que hay montones de preguntas que me están haciendo que están fuera del contexto y que yo las contestaré muy bien en cualquier momento que sea preciso. Yo quiero volver a insistir en una serie de aspectos que probablemente no se han tenido muy en consideración. Para este próximo curso, la Consejería de Educación ha ejercido desde la responsabilidad su obligación competencial, tramitando los 2 decretos que regula el currículo de ESO y bachillerato, al igual que lo hizo con primaria y según lo establece la LONCE. Desde luego no le hemos copiado nada. Yo para copiar, como usted comprenderá, todo lo que ha dicho la señora Carazo, me parece que es que ella no se acuerda de lo que pasaba con las TIC, lo que pasaba con la filosofía, no sabe lo que pasa con las lenguas. No. Yo creo que se ha olvidado de montones de aspectos que deben de estar en ese 10%, porque si no, no me lo explicaría yo el que hemos tenido que hacer esos grandes esfuerzos y modificaciones para atender la formación integral, que vuelvo a insistir, que es lo que nos preocupa y nos ocupa. Y sobre todo, vuelvo a decirlo, que también me preocupa enormemente el mantener la autonomía de los centros. Mire usted, no hay retraso en el proceso en el proceso que estamos describiendo, gracias a que ha habido mucha participación. Al haber mucha participación, ha sido con lo que se ha podido llegar a grandes consensos. Dentro, y vuelvo a decirlo, de que no queremos la LONCE, que he pedido su derogación, su paralización. Ya no he podido pedir más cosas, pero desde luego, frente a un gobierno sordo en el sentido de que no escucha, no de que ponga otro tipo de... No nos ha querido escuchar nunca, ni el anterior ministro, ni este ministro, y espero que el nuevo ministro, si es que gobierna el PP, al menos nos atienda, y nos escuche, porque él ha hablado, y ha prometido, y ha dicho en los discursos, porque lo he oído yo, en Granada, diciendo lo del pacto por la educación, no me lo he inventado. Y es que el pacto tiene sus consecuencias. Cuando hablamos de pacto, hablamos de consenso. Hablamos de buscar aproximarnos en una serie de conceptos, que yo no digo que en todo, porque en todo no vamos a estar de acuerdo, pero un consenso de un tanto por ciento sí que podremos mantenernos. Y ya cuando lo ha dicho hoy la señora Cospedal, pues como que usted comprenderá, me he afianzado más en que están convencidos que la LONCE es lo peor que nos ha podido ocurrir y que hay que mejorarlo a través de un pacto. Y ahí trabajaremos, porque nosotros somos así, somos capaces de trabajar en las condiciones más adversas siempre que podamos mejorar la situación de la educación en Andalucía. Mire, no hay problemas en la seguridad jurídica porque ya cumplimos con nuestros deberes. Mire, yo lo de ese sentido de sí pero no, todavía no lo sé cómo se hace. Me va a tener que dar una clase muy importante del sí pero no. El sí pero no es algo que quiere decir que soy o no soy insumisa. Ya me lo dirá usted alguna vez cuando ya esté claramente si es socialdemócrata o no lo es, hablamos de otra cosa. Porque es que yo siempre tengo ese problema. Mire, con relación a la matriculación tampoco va a haber problema porque las instrucciones están... Mire, las instrucciones están tan hechas que aquí tengo yo documentos de los que van a tener todos disponibles. No se preocupe, la cultura científica sigue existiendo. Es que a lo mejor no la mira usted, pero sigue existiendo la cultura científica, por supuesto.
Por supuesto, la parte que esto no va a desaparecer nadie de la plantilla. Ténganlo al contrario. Gracias al proceso que se ha firmado, en el futuro lo que vamos a ir aumentando las plantillas. A pesar, y yo pienso, procuraremos entender que también van a aumentar las transferencias de esa maravillosa educación que vamos a tener en este nuevo posible gobierno, ¿no? Con lo cual aumentaremos los recursos y por lo tanto podremos seguir mejorando. Yo le puedo asegurar a ustedes que estoy de acuerdo en establecer estos debates, en saber cómo piensan ustedes y lo que piensan, pero por favor, cosas hacia adelante, que sí que me las han dicho algunos y que las he anotado. Y siempre que me digan cosas hacia adelante, voy a tenerlas muy en consideración, porque para eso estamos, para recoger las buenas propuestas, pero hay algunas que desde luego seguiré desoyéndolas, porque no me parece que aporten, sino que no dicen nada. Más bien, no dicen nada, sino un discurso vacío de contenido, con mucha demagogia, pero ninguna aportación que mejore la educación en el sistema educativo andaluz. Muchas gracias.